Bienvenidos a una nueva entrega de Gateway Hispanic Podcast, los temas más importantes del acontecer político a nivel mundial, conducido por María Herrera Mellado. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa muy especial porque mi invitado es Cristian Araya, un diputado chileno al que tuve el placer de conocer en un evento muy importante de observación internacional en las elecciones de la República Dominicana. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar en este podcast que tenemos semanal, que hemos iniciado hace escasamente un mes y medio, en el que intentamos informarle a la comunidad hispanoamericana de las noticias, no solo que acontecen en los Estados Unidos, sino también en todo el hemisferio. Para mí es importante tenerte hoy aquí en este podcast porque, como te decía al inicio, hoy precisamente se ha desvelado el último informe de la Policía de Inmigración en los Estados Unidos, en el que se habla de la friolera de más de 400.000 inmigrantes con antecedentes penales que está buscando la Policía de Inmigración, pero que de una forma u otra el gobierno de Biden y de Kamala Harris ha permitido la entrada masiva y desordenada de personas sin ningún tipo de control de sus antecedentes penales. Y digo que es importante para mí tenerte aquí porque yo sé que Chile, hace 2 días la Fiscalía de hecho divulgó lo que ellos reconocen como hitos del crimen internacional, el crimen organizado internacional, y nombra precisamente en ese informe la llegada del tren de Aragua, la detención de sus miembros y cómo ha cambiado el crimen y la delincuencia en Chile desde la entrada de este grupo concreto y de muchísimos más criminales a tu país. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué estáis viviendo en Chile? Bueno, como contexto, Chile siempre ha sido un país más bien seguro, donde teníamos una de las tasas de homicidios más bajas de la región. Como punto de referencia, el año 2018 era de 4,5 por cada 100.000 habitantes. Hoy es de 6,5, 6,7. O sea, en muy poco tiempo hemos aumentado de forma muy significativa la tasa de homicidio, pero también con realidades que nos resultaban absolutamente ajenas. Sicariato, secuestros, desapariciones de los cuerpos, desmembramiento, o sea, casas de tortura, situaciones absolutamente ajenas a la realidad a la que estábamos acostumbrados y que hasta hace muy poco no teníamos conocimiento que ocurrieran en Chile. Lamentablemente esto ya no es baladí, incluso el día de ayer en 2 oportunidades, uno durante la noche en una zona y luego en la madrugada en otra. Los criminales no solo atacaron a otra banda, sino que luego los siguieron hasta los centros asistenciales, hasta los hospitales, e incluso persiguieron una ambulancia para matar a una niña de 13 años. O sea, no solo la habían baleado, sino que después siguieron a la ambulancia para rematarla. Una cuestión que es una locura, una realidad que es realmente totalmente ajena a lo que en Chile se había visto nunca en la historia. Increíble. A ver, cuéntanos un poquito, Cristian. Hemos visto como presidentes de Panamá, por ejemplo, han decretado la selva del Darién como parte de su frontera y sujeta, por supuesto, al control más rígido, ¿no?, para la intercepción de delincuentes, de criminales, del crimen organizado. ¿Qué ha hecho hasta ahora el presidente Boric y cuál es la alternativa o cuáles son las propuestas que vosotros habéis presentado, si es que habéis presentado alguna, en el Congreso, en el Senado, para detener este aumento de homicidio, este aumento de crimen organizado y sellar vuestra frontera? Porque realmente lo que tenemos que tener muy claro es que Estados Unidos ha estado solo con esta administración y necesitamos de la colaboración de los diferentes países para detener esa entrada masiva e ilegal del crimen organizado. Mira, la realidad en Chile tal vez se marca por 2 hitos. Por una parte es la migración masiva ilegal, cuyos principales orígenes es Venezuela y Colombia, y que hoy tienen sobre todo la zona norte del país absolutamente colapsados los servicios, los establecimientos educacionales, los hospitales, todo el sistema social, ciudades que son grandes campamentos. O sea, es realmente un desorden generalizado y que con ello aumentó la criminalidad e importamos bandas criminales como el Tren de Aragua, que es la principal organización delictual que hoy está operando en Chile,
es una banda de origen venezolano con métodos muy perversos, muy replicables en muchos casos a las prácticas de los carteles mexicanos, y que hoy está operando con total impunidad en Chile. Ese es un hito que creo se da 2017, 18 y va creciendo, y ya 2020-2021 solo lo detiene temporalmente la pandemia, el resto sigue aumentando. Y el otro hito es la pérdida del control en Chile. El año 2019, estamos pronto a cumplir 5 años. El 18 de octubre del 2019 ocurrió lo que acá se ha denominado como el estallido, hay quienes lo llamamos estallido delictual, que fue un proceso subversivo donde se quemaron más de 20 estaciones de metro, se atacaron a las policías, se incendiaron iglesias, o sea, realmente un proceso de subversión que generó un descontrol generalizado en el país, y eso ha llevado a un retroceso del Estado y del orden, lo que permite que el narcotráfico gane. Entonces, yo marcaría esos dos hitos. Por un lado, la inmigración descontrolada, que permite el libre tránsito de nuestra frontera. Chile es un país muy extenso. Chile firmó algunos tratados internacionales para comprometerse al desminado. Nuestras fronteras, que son absolutamente permeables, eran controladas finalmente en la práctica por minas antipersonales, que quedaron de los tiempos del año 75 y 78, cuando Chile estuvo a punto de estar en guerra con Perú. Se minaron ciertas zonas del norte. Eso era lo que controlaba efectivamente la frontera, y con eso se evitaba el libre tránsito. Hoy, como se levantaron todos esos campos minados, uno puede pasar sin mayor dificultad de un lado a otro, porque no hay ninguna barrera. Hay zonas, obviamente, que son zonas muy altas, de alta montaña, que es verdaderamente imposible, pero hay otras partes que es lisa y llanamente caminar. Yo he estado en los puestos de frontera, y pueblos, uno contiguo al otro, del lado chileno al lado boliviano, por ejemplo, que nuestro principal problema es con Bolivia, donde Bolivia básicamente actúa como un pasillo. Claro. La población llega, los venezolanos llegan a Bolivia y los dejan pasar porque van hacia Chile. Ellos no tienen problema, los dejan pasar, van a Chile. Pero cuando nosotros detenemos la frontera, si es que se logra detener, los bolivianos no lo aceptan de vuelta. Claro. Entonces, el principio de no devolución aplicarán, y eso es lo que ellos utilizan, el tema de los derechos humanos, para permitir la entrada también, o el mantener a los delincuentes y a los criminales muchas veces. Y aquí hay muchas organizaciones funcionando. ¿Cómo será? Estuve con los parlamentarios bolivianos en la frontera, que detectaron que el gobierno boliviano le entrega al parlamento boliviano autos robados en Chile. Ellos tienen una ley que les permite regularizar un auto, un carro, independientemente del origen. Si el vehículo no está inscrito en Bolivia, tú puedes llegar con el auto e inscribirlo como auto boliviano. Increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay 6.000 autos robados el año pasado en Chile que están en territorio boliviano. Y ellos llegan y los pueden inscribir legalmente, aunque sepan que son robados, pero si no tienen previa inscripción en Bolivia, los inscriben. Entonces, hay todo un sistema que está operando, y que esto, por una parte, se llevan autos, pero después, por otra parte, trafican gente. Claro. Esos mismos canales sirven para la internación de droga, para la internación de armas y para, por ejemplo, el ingreso de sicarios. Entonces, que ingresan, asesinan a alguien y desaparecen. Entonces, es imposible poder perseguirlo. Y así, una serie de otros hechos que hoy tiene a Chile en la peor crisis de seguridad de nuestra historia, y que ha acompañado, y por eso mencionaba también este hito de la subversión del 18 de octubre, acompañado a la complicidad de la izquierda radical, donde se han utilizado los derechos humanos para perseguir a las policías, ha llevado que hoy, hace, no te miento, menos de una hora, el general director de Carabineros de Chile, o sea, la máxima autoridad de la policía, ha tenido que presentar su renuncia porque lo están persiguiendo la Fiscalía, el Ministerio Público, por omisión haber atentado contra los derechos humanos el 18 de octubre del 2019. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo como general director no puedo terminar en un tribunal, renuncio porque no voy a ir en calidad de imputado como general director de la policía. Esto acaba de pasar hace un minuto. Entonces, hace algunos minutos, ¿qué señal le estamos dando a nuestras policías? Claro.
Claro. Y esto es algo precisamente que se ha denunciado por parte de Javier Milei, ¿verdad? Y Nayib Bukele en la Asamblea General de las Naciones Unidas esta misma semana. La utilización de los derechos humanos para amparar a los delincuentes, a los criminales y hacer que la población tenga que retroceder. Es una verdadera vergüenza. De hecho, hacen muy bien en apuntar porque precisamente fue después de esa subversión, después de esas manifestaciones, esas revueltas que se inició, y de hecho aquí en Estados Unidos lo hemos vivido, pero en el 2020, todos estos ataques a la policía, a las fuerzas de ley y el orden, que han acabado inclusive aquí en los Estados Unidos con ciudades tomadas por la extrema izquierda y el crimen organizado, y los departamentos de policía teniendo que dar marcha atrás y presentando renuncias masivas, porque la verdad es que la gente efectivamente, como ya pasó en Argentina, no quiere presentarse en calidad de diputado, y esto es simplemente un plan perfectamente diseñado para que no haya ley, que no haya orden, que impere el caos, y pues nada, y que las ciudades y los países estén tomados por el crimen organizado. El tema de la violencia contra los carabineros, me compartías un artículo, ¿verdad?, del homicidio, la tasa de homicidios y de violencia contra las fuerzas de ley y el orden, pero también quería que me hablase un poquito del caso de la extradición que ha permitido Costa Rica, ¿no?, para el supuesto asesino del general venezolano, ¿verdad?, Sí. Es un ex uniformado venezolano, opositor a la narcodictadura de Nicolás Maduro, que encontró asilo en Chile y que fue asesinado hace algunos meses estando en Chile. Evidentemente, esto fue una operación enviada desde Caracas, un comando, nosotros creemos que operaron por medio del Tren de Aragua. Un comando llega vestido de la Policía de Investigaciones, lo saca de su casa durante la noche, ellos con la ropa de la policía, lo secuestran, lo asesinan y entierran su cuerpo bajo cemento. Finalmente se logró detectar, y la investigación ha llevado a que algunos de los responsables, uno fue detectado en Costa Rica. Esta es una cuestión de máxima gravedad porque para nosotros es la más grave afectación a nuestra soberanía desde el año 90. O sea, no hay otro hito más grave, en el fondo Laguna del Desierto, pero es el hito de afectación a nuestra soberanía más grave, donde se da una señal muy clara. La narcodictadura opera fuera de Venezuela, claro, manda a matar opositores y no hay ningún lugar seguro en el mundo. Y esto es de una gravedad total y absoluta, lo que ha generado un impasse diplomático, por supuesto, en Venezuela, pero lamentablemente Gabriel Boric, que tiene un temor reverencial hacia Nicolás Maduro, donde cuando murió Hugo Chávez llamó a seguir profundizando la revolución bolivariana. Ese es el Gabriel Boric que es presidente hoy en Chile. Bueno, meses antes había viajado el subsecretario de Interior del Ministerio de Interior y Seguridad Pública a Venezuela a firmar un convenio con Venezuela para combatir la delincuencia. O sea, están dispuestos a sentarse a conversar y a negociar con esta narcodictadura que es capaz de mandar a matar en Chile. Evidentemente no hay ninguna esperanza con este gobierno de que tanto la crisis de seguridad se pueda resolver, porque lo que han hecho, y aquí te lo puedo comentar a nivel legislativo, es pirotecnia legislativa. Muchos proyectos de ley, pero con poca sustancia, que no tienen mayor impacto. O sea, acumulan leyes, algunas más severas unas que otras, pero que no tienen un impacto. Si hoy el problema es que las policías no pueden actuar, están atadas de manos. Claro. Entonces, ¿qué sacamos con subir la penalidad de un cierto delito si los delitos quedan impunes? Entonces, ese es nuestro gran problema. Ok. Cristian, en relación al tema de Venezuela, ¿no?, en las recientes elecciones, sin embargo, Boric sí se plantó desde el inicio, y el gobierno de Chile dijeron: nosotros no vamos a reconocer a Nicolás Maduro. Yo le hice esta misma pregunta a María Fernanda Cabal, la senadora más votada en Colombia. ¿Por qué Petro, por qué Boric, aliados necesarios, amigos de Nicolás Maduro, de repente se lavan las manos y dice que no van a reconocer a Maduro? ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Y cuál es la posición oficial de Chile hoy en día con respecto a las elecciones de Venezuela?
Mira, Gabriel Boric le gusta mucho codearse con la izquierda woke europea, Macron, Pedro Sánchez, etc. Entonces, estar en contra de Nicolás Maduro discursivamente es algo que lo posiciona bien, porque nadie puede respaldar a Nicolás Maduro. Es políticamente incorrecto. En la práctica no hace absolutamente nada, muy por el contrario, él aboga porque se levante cualquier sanción contra Venezuela. Pero discursivamente habla en contra de Nicolás Maduro, no reconoce su elección, pero los organismos internacionales aboga porque se le levanten las restricciones. Lo mismo que con Cuba. Dice que Cuba es una dictadura, pero aboga porque se levante cualquier restricción económica. Entonces, tienen este doble juego. Discursivamente son políticamente correctos, van a ir en la misma línea de Sánchez y compañía, pero en la práctica hacen exactamente lo contrario y son cómplices. De hecho, exactamente eso es lo que ha hecho una periodista hoy en Nueva York, que digamos, le ha puesto una encerrona a Sánchez, porque le ha dicho, bueno, usted dice que acoge al mundo y se jacta, ¿no?, de defender los derechos humanos, pero por otra parte, o sea, ¿qué está esperando? Que Nicolás Maduro publique las actas, ¿no?, las actas de las elecciones. Usted simplemente ha cogido una persona que se lo está quitando, ¿no?, simplemente para que la tiranía se perpetúe. Es muy interesante. Entonces, última pregunta, Cristian. No sé si has conocido los reportes, quería saber tu opinión al respecto. Aquí en el último debate para la presidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris versus Donald Trump apuntaba muy directamente a la población haitiana que ha llegado a Springfield, Ohio, una ciudad en la que había 60.000 habitantes, un pueblo, digamos, y metieron allí a 20.000 inmigrantes haitianos, la mayoría que tenían que solicitar protección internacional, pero que no lo habían recibido muchos de ellos. Sabemos que a Chile llegó una inmigración muy masiva de haitianos. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con esta población concreto? ¿Y tiene o no tiene base? Porque justamente rescataban un vídeo de hace 2 años en Chile sobre que se hablaba que en la calle, que se ven ticuchos, que si hay veces que se come gatos, ratas. O sea, ¿has visto tú que una inmigración particular, haitiana o no, haya introducido, digamos, costumbres que hayan atentado contra la salubridad, contra la salud de los chilenos, o podemos descartarlo por completo? Con toda responsabilidad te respondo. Por una parte, hubo una mafia durante el gobierno de Michelle Bachelet de tráfico de personas, en las cuales los haitianos llegaban en vuelos charter durante la madrugada, 3, 4 de la mañana, llegaban todos con una carpeta e ingresaban a Chile como turistas. Y después desaparecían. Esto evidentemente contó con la indiferencia de Michelle Bachelet, o la complicidad, porque yo creo que esto no pasó por azar. Hubo alguna decisión clara de permitir que miles y miles de inmigrantes ilegales de origen haitiano ingresaran a Chile. El gran problema es que estos inmigrantes carecían de educación formal, carecían de acceso a la salud, surgieron enfermedades y problemas que estaban erradicados de hace más de un siglo. Claro. Casos incluso de enfermedades absolutamente de otra época, y prácticas como la que denunció el expresidente Trump, que efectivamente nos llevó, por ejemplo, a legislar un proyecto de ley para prohibir el que se pueda aquel que faene a un perro, o sea, o a un animal doméstico, un gato. O sea, que no es mentira lo que decía el presidente Trump. Es una locura, y muchos dirán que es una caricatura o es un comentario xenófobo, racista o prejuicioso. No, por algo tuvo que legislarse en Chile en esa materia. Y logró avanzar el proyecto porque es una realidad. Hay personas con costumbres muy distintas a las nuestras, con una forma de vivir muy distinta, y esto ha generado verdaderos guetos dentro de algunos sectores, algunas comunas, porque también no hablan castellano. Entonces, el creole es una mezcla de francés con otras cosas que es inentendible para nosotros. Entonces, esto lleva a que se encapsulen, a que vivan separados del resto de la sociedad, y en condiciones muy precarias, lo que evidentemente atenta contra la seguridad pública. Y hoy, en muchos establecimientos educacionales,
la cantidad de niños de origen haitiano es inmensa. Claro, claro. Pues ha sido muy interesante. No sé, Cristian, si quieres tratar otro tema o algo relevante que estéis tocando en alguna comisión de cara a las elecciones. ¿Cómo sentís? ¿Hay posibilidades reales que el Partido Republicano recupere, ¿no?, el gobierno y las diferentes cámaras en Chile? Hay mucha expectativa con vuestro partido. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Sí, nosotros tenemos elecciones el 26 y 27 de octubre para elegir alcaldes y gobernadores regionales, o sea, a nivel de ayuntamiento y a nivel de las regiones. Chile está dividido en 16 regiones. Tenemos grandes expectativas de lograr elegir a unos 3 o 4 gobernadores republicanos, pero también de revertir lo ocurrido en el proceso electoral anterior, donde de las 16 regiones, solo una tenía un gobernador de derechas. Okay. Entonces, yo creo que va a haber un muy buen resultado. Vamos a recuperar tanto ayuntamientos, o sea, comunas, como también gobernaciones regionales. Todo esto es la antesala de las elecciones presidenciales que se producen el próximo año, en noviembre del próximo año. En general, los candidatos de derecha, tanto Evelyn Matei como José Antonio Kast, son los que marcan más fuerte. Ha irrumpido en las encuestas Michelle Bachelet, que de presentarse y ganar sería su tercer gobierno, pero en general hay una tendencia o un hastío de la población con la izquierda, con las mentiras de la izquierda radical. Sin embargo, el gobierno continúa con un 30% de respaldo, que es inamovible. No importa lo que pase, no importa lo que hagan, pero es una verdadera religión de adeptos a Gabriel Boric que le mantienen entre un 28 y un 30% de apoyo permanente. Bueno, en Chile estamos con una polémica muy grande por temas de probidad. Hay un escándalo a nivel del Poder Judicial en torno al nombramiento de los jueces, y eso tiene muy activa la discusión política en torno a las influencias, los grupos que actúan, quién decide, quién elige y por qué a un juez o al otro, y eso tiene abierta un tema bien importante acá en Chile, que va a dar para que en las próximas semanas se acuse constitucionalmente al menos 3 jueces de la Corte Suprema. Una situación que es inédita en Chile, pero que al menos yo creo que sirve para sincerar posiciones, porque evidentemente en algunos de los nombramientos han primado intereses ajenos a la justicia. Así es. Bueno, todos los temas que están nombrando lo estamos cubriendo aquí en Gateway Hispanic. Efectivamente, hicimos un artículo y hablamos de la irrupción de Michelle Bachelet, y en las últimas semanas habrás escuchado un poquito lo que ha pasado también en México con la reforma judicial, AMLO. O sea, realmente, fíjate que tal y como tú lo estás contando, lo que pasa en Chile, te lo puedo decir lo mismo que pasa en Estados Unidos, pero es igual. Ellos tienen, digamos, una línea muy bien marcada de lo que tienen que hacer: atacar la separación de poderes, diluir la democracia, atacar a las fuerzas de ley y el orden, la permisión de la entrada y la irrupción del crimen organizado. Por eso es tan importante este tipo de entrevistas y este tipo de comunicación constante, que nos pasen los proyectos de ley, que nos mantenga siempre informados, porque la gente no se da cuenta, piensa que lo que está pasando en su país es algo inédito, y no, tienen una línea marcada. Por eso es tan importante. También venimos cubriéndolo, y yo sé que perteneces, las reuniones del Foro Madrid, las actuaciones, las condenas a todo este ataque a la democracia en Venezuela, y hay que estar conectado, porque, por ejemplo, lo que acabo de decir del tema de las declaraciones de Donald Trump, mucha gente se lleva las manos a la cabeza, pero realmente al final lo único que hay es unos medios de comunicación que están sirviendo un poder absoluto, que además te dice ahora qué es verdad y no es verdad. El Poder Ejecutivo en España acaba de pasar una propuesta de ley para registrar a los medios de comunicación, y que tienen obligatoriamente decir quién los financia. Sin embargo, el Gobierno de España es el que más financia a los medios de comunicación, el que riega con millones de dólares y de euros, y ellos no quieren contar esa historia. Entonces es importantísimo tu testimonio. Chile es un país crucial para la defensa de la seguridad nacional, para la detención del crimen organizado. Como tú has dicho, tiene ahí unos países vecinos que no están colaborando, y te deseamos mucha suerte, Cristian. Esta es tu casa. Cualquier artículo, cualquier información es importante, porque realmente la comunidad hispanoamericana tiene que darse cuenta de que si no queremos vivir como se vive en otros países que están tomados por la extrema izquierda del crimen organizado,
tenemos que defender la verdad, la libertad y la democracia para poder, digamos, salvarnos. Muchísimas gracias, Cristian. Es tu casa para cuando... Muchas gracias por la invitación y te cobraré la palabra porque es necesario que el mundo también conozca lo que está pasando en otras partes y cómo la izquierda está funcionando, coartando nuestras libertades, cómo también el crimen organizado sigue creciendo mientras los estados permanecen atados de mano. Así mismo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.